Vamos a la parte 2. Vamos a convocar al moderador, el ingeniero agrónomo Mauricio Pellegrino. Por favor, Mauricio, te invitamos a que nos acompañes. Mauricio Pellegrino es gerente de promoción de negocios internacionales. Un gusto. De la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Responsable de la confección y ejecución de los calendarios de ferias internacionales y rondas de negocios. Dos de las herramientas que cuenta la Cancillería Argentina para la ejecución del Plan Anual de Acciones de Promoción Comercial. Vaya tarea, Mauricio, felicitaciones. Qué lugar estratégico. Organizar las ferias internacionales, las rondas de negocios, las delegaciones y los equipos argentinos que salen al mundo para vender todo el valor agregado que tiene permanentemente y que busca permanentemente la Argentina. Mencionar también que la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional está auspiciando este evento, este encuentro internacional de la industria naval. Y queremos convocar entonces para que estén con nosotros a Domingo Contesi, presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina, FINA. Bienvenido, Domingo, gracias por acompañarnos. Y también desde la República Oriental del Uruguay, por Chacos, Industrias Navales, Sociedad Anónima, recibirlos con este aplauso presencial para Germán Aguirre Zavala. Y contarles que de manera virtual estarán Alicia Lapique Rodríguez, CAM América del Sur, Dirección Construcción Naval Navantia, desde España de manera virtual, y el PhD Naval, ingeniero Franklin Domínguez Ruiz, manager de Tecnavin, Sociedad Anónima de Ecuador. Estimado ingeniero agrónomo Mauricio Pellegrino, le toca a usted coordinar este desafío, el mayor hasta ahora, para no ponerle presión. Tenemos 2 presenciales, 2 virtuales. Adelante, buena tarea con la industria naval en un mundo en cambio. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. En primer lugar, agradecer a la presidenta de ABIN, Sandra Chipola, que todavía no tengo el gusto de conocer personalmente. No quiero hacerles perder demasiado tiempo. Estamos con los tiempos bastante justos, sobre todo nuestra primera oradora, que paso a presentarla. Alicia Lapique Rodríguez, actual Key Account Manager de Navantia para América del Sur. Antes era la responsable comercial para la elaboración de los planes de transferencia de tecnología para programas militares. Ha trabajado como inspectora de armador en nuevas construcciones y superintendente técnico con experiencia en construcción y reparación de buques. Alicia, cuando quieras, por favor. Buenos días a todos. Lo primero me gustaría agradecerle a Sandra, ¿no? y a BIN la invitación, ¿no? a participar en unas conferencias tan interesantes, ¿no? Voy a compartir una presentación. Bien. Bueno, por presentar un poco qué es Navantia, ¿no? Navantia somos una empresa de astilleros en España que pertenecemos 100% al Estado, ¿no? Somos parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que a su vez depende del Ministerio de Hacienda, ¿no? Navantia tiene más de 300 años de historia ligados al Ministerio de Defensa español, en particular a la Armada Española, ¿no? que es nuestro cliente principal. Nuestras sedes se encuentran en Madrid, en el centro del país, pero tenemos 3 complejos industriales, ¿no? Uno en el norte, en el Océano Atlántico, con 2 astilleros, FEM y Ferrol. Otro en el sur, en la provincia de Cádiz, ¿no? Que da también al Atlántico, y otra en el este, que da al Mediterráneo, en Cartagena. Y ahora mismo las tenemos divididas por productos, ¿no? En el norte nosotros fabricamos, construimos fragatas, destructores y portaaviones. En el sur, en Cádiz, principalmente buques de acción marítima, ¿no? Patrulleros de altura y corbetas. Y en Cartagena tenemos el negocio de submarinos, ¿no? Estas 3 localizaciones no son al azar, sino que están situadas en bases al lado, ¿no? de las bases militares de la Armada Española. Navantia tiene 4.000 personas contratadas, ¿no? En contratación directa, de los cuales 1.000 son ingenieros, ¿no? Y ahora, bueno, yo quería hablar un poco cuáles son las fortalezas que hemos decidido desarrollar, ¿no? para posicionarnos en el mercado. Primero, la capacidad soberana, ¿no? En nuestro caso,
tenemos la soberanía de construcción militar para la Armada Española en España y a su vez, ¿no?, nosotros esta capacidad nos permite afectar al empleo y a la economía de España, ¿no? Como comentaba Sandra, la industria naval de un país afecta directamente a la economía y genera muchos empleos, ¿no? Más adelante os daré unos datos, ¿no? Luego, otra fortaleza, ¿no?, que hemos desarrollado con el tiempo es el desarrollo de un catálogo de productos que abarca un gran abanico de diseños en el ámbito militar. Luego, el tercer punto, que es el más importante, ¿no?, a día de hoy, bueno, no el más importante, no, el más novedoso, que es toda la parte de la transformación digital, ¿no? Astillero 4.0, incluso empezar a hablar ya de astillero 5.0. Y la exportación, ¿no? La exportación al final es lo que consolida un negocio. Entonces voy a entrar un poco en el detalle de cada uno de estas cuatro patas en cuanto a la soberanía, ¿no?, en el Estado. Navantia afecta, ¿no?, lo veis en estos números, ¿no? O sea, ¿qué impacto tenemos nosotros sobre el empleo y la economía? Bueno, pues generamos 10.000 empleos directos y contando, ¿no?, con la industria auxiliar. Además, si contamos también con los empleos inducidos, 27.000, ¿no? Y esto es 6 empleos generados por cada empleo directo de Navantia. Esto es significativo, ¿no? Todo lo que es el ecosistema de empresas auxiliares que se establecen gracias a la actividad de Navantia es muy grande. Y además esto también solidifica la industria naval, pudiéndose dedicar esta empresa auxiliar también a dar servicio al resto de astilleros. Por supuesto, no somos el único astillero en España, hay unos cuantos y muy buenos, ¿no? Me gusta el dato de por cada euro de facturación de Navantia se genera 1 euro y pico, ¿no?, en el PIB nacional. Esto que nos dice que el gasto en Navantia en realidad no es gasto para el Estado, sino que es inversión, no retorna luego en el Producto Interior Bruto del país. ¿Cómo hemos conseguido la soberanía, ¿no? Nosotros, hace muchos años teníamos la capacidad de diseño y construcción, ¿no?, pero la perdimos. Durante la Guerra Civil, España pierde la capacidad de construcción militar y de diseño de barcos militares. Entonces, se decide, muy bien decidido, contar con aliados tecnológicos extranjeros para que nos ayuden a diseñar barcos para la Armada Española, construyéndolos en nuestros astilleros, ¿no? Como ven ahí, en los 80, 90, hay una zona en azul, ¿no?, que son proyectos en los que nos apoyamos en cuanto al diseño con aliados extranjeros, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿No? Que más adelante, ya hacia los 2000, empezamos a tener diseños propios, ¿no?, los que están en blanquito, diseños propios de casi todos los tipos de buques militares, ¿no?, desde portaaviones hasta patrulleros. El último éxito ha sido el S-80, ¿no? Éxito no sin dificultades, ¿no? Al final, para cualquier astillero, estamos hablando de proyectos, diseños muy complejos, ¿no? Entonces siempre entrañan riesgos y complejidades, ¿no? Pero al final, ¿qué consigues? Soberanía, ¿no? Nosotros ya no dependemos al 100%, por lo menos, del extranjero, ¿no?, de aliados extranjeros para diseñar nuestros diseños. Y esto que nos permite, que es lo más importante, exportación, ¿no? Los amarillos son diseños nuestros propios que hemos conseguido exportar. Tampoco me quiero enrollar demasiado, ¿no? Tenemos nuestro esquema de negocio es Armada Española tiene una necesidad de buque, nosotros lo diseñamos y lo construimos y luego lo utilizamos como diseño de exportación. Otro de los, digamos, de las fortalezas que tenemos es la entrega de diseños de productos integrales, ¿no? Además de la capacidad de diseño y construcción de barcos, tenemos la capacidad de desarrollo e integración a bordo de sistemas navales, desde el sistema de control de plataforma hasta el sistema de combate, ¿no?, en el cual integramos todas las armas y sensores del buque. Además, tenemos una fábrica de motores con licencia de MAN, Caterpillar y MTU, que nos permite no solo ofrecer los motores para los barcos que fabricamos, sino que además tenemos la capacidad de suministrar repuestos a las armadas, algo importante, ¿no? Al final, para una armada es muy importante tener un alto nivel de alistamiento en los buques, ¿no? Y lo mismo con turbinas y reductoras, ¿no? Entonces,
Ahora entrando ya en la parte de transformación digital, ¿no? A día de hoy, los astilleros tenemos ya que empezar a pensar, ¿no?, en la digitalización. ¿Cómo? Bueno, lo primero es rodeándonos de un ecosistema de industrias que crezcan tecnológicamente con nosotros, con el astillero tractor, ¿no?, tanto a nivel local como a nivel internacional. Además, nuestras factorías, los procesos, ¿no?, que seguimos deben de automatizarse, ¿no?, con el paso del tiempo. Y esto es un proceso, bueno, que lleva su tiempo, ¿no?, porque cuesta romper a veces con las maneras de trabajar habituales, ¿no?, sobre todo en un astillero. ¿En qué hay que apoyarse, ¿no? Es fundamental invertir en universidades, ¿no?, colaborar con universidades. Al final ellas son las que tienen las capacidades de desarrollar, de investigar, y inversión económica. Por ejemplo, en Avanti invertimos más del 5% de los beneficios anuales en I+D, ¿no? Y esto, bueno, nos ha llevado a conseguir, ¿no?, el astillero 4.0, ¿no?, en el que, bueno, podemos desarrollar, pues, el gemelo digital para nuestro modelo F-110 que vamos a construir ahora para la Armada Española. Además, cada vez el grado de automatización, de robótica, de inteligencia artificial que utilizamos en los procesos de construcción es mayor, ¿no? Por ejemplo, en el astillero de Ferrol ahora mismo van a comenzar un proyecto de una nave de fabricación de bloques autómata, ¿no? Se parece, la verdad, a la fabricación de automovilística, ¿no?, en serie, fabricación en serie de bloques, que va a reducir mucho los tiempos de fabricación, ¿no? Otra cosa en la que nos hemos apoyado son los centros de excelencia, ¿no? Hemos creado, bueno, en 3 pilares, ¿no? Por un lado, los centros de excelencia Astillero 4.0, que se dedican a la investigación y el desarrollo de tecnología para implementar en las propias infraestructuras nuestras, ¿no? El gemelo digital, automatización de procesos, inteligencia artificial, un poco lo que os estaba comentando antes, ¿no? Luego, innovación de productos, ¿no? Los barcos cada vez más, el cliente te lo demandan, tienen que tender a la sostenibilidad, a la eficiencia, también a la automatización, reducción de tripulaciones, ¿no? Entonces, es la nueva generación de buques que se apoya. Hay una línea muy clara de investigación que es los nuevos combustibles, ¿no? Combustibles más renovables. Y luego, bueno, las energías, ¿no? Eólica marina. En Navantia, de hecho, a día de hoy tenemos una división específica que se llama Synergies, que se dedica a toda la construcción de plataformas offshore, ¿no?, para energía eólica marina, ¿no? Y la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál era el cuarto pilar? La exportación, ¿no? Afianzar el mercado. Nosotros, bueno, en los últimos años hemos exportado a 20 países, ¿no? Aparte de la sede en Madrid, nuestros astilleros en España, tenemos delegaciones en Arabia Saudí y Australia, perdón, y además oficina en India, Turquía, Noruega y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Bueno, en los últimos 20 años hemos hecho programas para 10 países, ¿no? Con los que hemos exportado más de 10.000 millones de euros. Es una cifra considerable. Y ahora mismo estamos en ofertas para 18 países, de las cuales la mayoría cuentan con transferencia de tecnología. El mercado ha cambiado, ¿no? Y vosotros lo veréis. Ya nadie quiere, sobre todo cuando hablamos de construcción militar, que es estatal, el Estado ya no quiere gastar, lo que quieren es invertir. Entonces, ¿qué quieren? Construir en su propio país. Y por eso cuando salían con diseñadores extranjeros, lo que quieren es que la construcción sea local, ¿no? Normal. Y bueno, esto es simplemente mostrar un poco la flexibilidad que hay que tener en los programas de exportación con transferencia de tecnología, ¿no? Nosotros hemos participado siendo contratistas principales y subcontratando luego a los astilleros locales, o ser los subcontratistas, ¿no? Que el astillero local sea el contratado por el Ministerio de Defensa y luego ellos contratarnos a nosotros como aliado tecnológico, diseñador, ¿no? Y bueno, luego también el alcance de suministro, ¿no? Se puede entregar todo, ¿no? Barco con diseño, con construcción, o simplemente el diseño, o simplemente los materiales, ¿no? Pues bueno, agradecer de nuevo la invitación, ¿no? Y nada, un saludo a todos. Bueno, te agradecemos, Alicia, te liberamos, que sabemos que tenés un compromiso, y disculpas nuevamente por el retraso. Sin más No hay problema. dilaciones, vamos a presentar al segundo
expositor que tenemos hoy, que es el señor Domingo Contesi, presidente del directorio del astillero naval Federico Contesi y compañía, vicepresidente de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata y presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina. Domingo. Bueno, muchas gracias. Mientras terminan acá, arranco para no demorar más tiempo. En primer lugar, agradecer a BIM y agradecer a todos los organizadores de INAVAL por darme la posibilidad de exponer nuevamente aquí. Lo hice hace un año atrás también, en representación de la Federación de la Industria Naval Argentina. La Federación de la Industria Naval Argentina, FINA, es una entidad que tiene ya 60 años de historia y es una entidad de segundo grado y que ha agrupado a lo largo de su historia a la mayoría de las cámaras navales de la industria naval argentina. El año pasado, cuando me tocó esta misma responsabilidad, la consigna era Estrategia para una integración industrial competitiva. Y en esa ocasión traté de esbozar cuáles eran los conceptos definitorios de la industria naval, o sea, cómo definiríamos a la industria naval, si era por sus instalaciones, por su personal, por sus ingenieros. Y me animé a decir que, según mi criterio, la palabra que mejor definía una industria de largo plazo como la naval era la confianza. Y que sin un armador que confiara en un astillero, sin un banco que confiara en la industria, sin proveedores que confiaran en el sector, no podría existir nunca industria naval. Hoy el tema es más interesante porque me convocaron para hablar sobre la industria naval en un mundo en cambio. Y la verdad que es una temática que, viendo el caso de Navantia y de algunos de mis colegas, también me gustaría poder hablar de las innovaciones que estamos pensando, de las propulsiones alternativas, de la robótica aplicada a la construcción de buques, de la industria naval 4.0. Pero la verdad es que si el mundo cambia vertiginosamente, Argentina lo hace a la velocidad de la luz. Y cambiamos tan rápido que muchas veces, si vemos una foto, nos parece que estamos en el mismo lugar. Y hoy la coyuntura me impide hablar del tema para el cual estoy convocado, porque la coyuntura es tan grave que si como dirigente empresario fuera políticamente correcto y hablara de otra cosa, estaría cometiendo un grave error. Hoy estoy obligado a hablar de la coyuntura porque lo que nos está pasando es un torpedo dirigido a la línea de flotación de nuestra industria. Y realmente, si no logramos revertir esto rápido, no soy muy optimista. Y esto me llena de pena, no tanto por las inversiones que hemos realizado, muchos astilleros, por el personal que hemos contratado y capacitado, por los proyectos que tenemos o que teníamos en curso, sino también me llena de pena porque este mismo gobierno hizo muchas cosas muy importantes en materia de política industrial para fomentar el desarrollo de la industria naval. Me he cansado de repetirlo. Pero cuando una macroeconomía está enferma y cuando una macroeconomía tiene los problemas que tiene la Argentina, no hay política industrial que alcance. A mí me gustaría preguntarle a mis colegas de otros países cómo estarían sus industrias navales si tuvieran en menos de un año un aumento de costos de más del 50% en moneda dura, o sea, en dólares. Esta pérdida de competitividad no es ahora, y si alguno piensa que me estoy refiriendo a las restricciones cambiarias, a las restricciones a las importaciones son la punta del iceberg. Pero esto nosotros lo veníamos viendo desde el año 2021, también lo venían viendo nuestros principales clientes, que son el sector pesquero, y por eso en cada uno de los discursos de botadura que tuve, en cada una de las apariciones públicas que tuve, lo fui diciendo y lo fui advirtiendo, porque me parecía que era nuestra responsabilidad. Lamentablemente me sentí un poco solo, o nuestra federación se sintió un poco sola en ese llamado,
porque muchas veces veíamos que otros sectores miraban para otro lado y que no veían la misma realidad. Y hoy estamos padeciendo las consecuencias de eso. Realmente es muy difícil trabajar así. Hoy no podemos cotizar, hoy no podemos saber dónde estamos parados. Mi astillero tiene 70 años de historia, en 70 años nunca hemos renegociado un contrato. Lo que se firmaba se cumplía, y si había algún problema en el medio, si había algún desajuste de la economía del país, me hacía cargo yo como astillero, pero nunca le reclamé al cliente $1 de más. Hoy, si no renegocio contrato, me fundo hoy. Entonces, esto no es sustentable. Realmente creo que la preocupación que tenemos no es, como decía antes, por una situación coyuntural, sino por lo que va a lo que va a costar recuperar esta situación, este momento. O sea, volviendo a lo que decía antes, si uno de los capitales más valiosos que tiene nuestra industria es la confianza, hoy lo que estamos haciendo es destruyendo totalmente esa confianza, en los armadores, en los proveedores, en los propios trabajadores. Y me preocupa mucho, al margen de si se van a destrabar las ciras o si no se van a destrabar, es en qué nivel de competitividad vamos a quedar. Porque no quiero ser parte de una industria naval que necesite la ayuda del Estado para subsistir, que no pueda competir o que tenga que tener un mercado cerrado. Quiero ser parte de una industria naval competitiva. Quiero ser parte de una industria naval exportadora. Quiero ser parte de una industria naval que se valga de sí misma y no de prebendas. Y realmente hoy estamos cada vez más alejados de eso. Así que lamento tener esta visión, pero no podía dejar de comentarla, y ojalá ocurra un milagro y ojalá podamos reencauzar en la economía de este bendito país, porque sinceramente veníamos, como dije antes, en un proceso virtuoso, con órdenes de construcción, con inversiones, aumentando todos los meses la nómina del personal, y vemos que todo esto hoy, lamentablemente, está en duda. Así que ojalá que esto se pueda revertir. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Y ahora convocamos al señor Franklin Domínguez Ruiz, de Ecuador, que se va a conectar de forma virtual. El señor Domínguez Ruiz es ingeniero naval, habiéndose desempeñado en diseño y construcción de monocascos, catamaranes y lanchas rápidas. Se ha especializado en diseño de sistemas de propulsión, cálculo de vibraciones y alineamiento, análisis hidrovibracional de viga con la excitación de hélice y materiales compuestos y uniones híbridas. Franklin, por favor, adelante. Buenas tardes con todos. Ahora sí, ahora sí. Agradezco mucho a BIM, a INAVAL, por la confianza que han tenido y la gran motivación de poder integrar la industria naval hispanoamericana, y para el cual he visto unas presentaciones realmente muy interesantes de los factores socioeconómicos de la industria naval. Y como ha dicho Domingo, hay que seguir en la batalla porque, claro, cada país tiene su propia estructura y, por tanto, nos queda todavía la oportunidad de poder buscar una cooperación para tratar de salir adelante. Todos tenemos esos intereses que realmente unidos pueden ser muy fuertes al final. En mi caso, lo que podíamos nosotros cooperar con un granito de arena está buscar ver si se pueden hacer diseños de barcos sin vibraciones. Y para eso compartíamos esta presentación que brevemente les voy a exponer, simplemente tratando de demostrar la problemática y ver cómo se puede confiablemente entregar un producto. Entonces, podríamos resumir en problemas encontrados
en las regulaciones existentes, las limitaciones en la aplicación, en nuevas tecnologías para evitar vibraciones sonoras y cómo hacer un diseño sin vibraciones. Entonces, aquí he permitido tomar una imagen de la Tordon y entonces se puede ver un arreglo de una maqueta en el cual se puede destacar los puntos clave, la cercanía del timón, los claros de la hélice, las distancias entre los descansos, la rigidez de las bancadas, la rigidez de todos los soportes que va a tener la línea propulsora. Son unos eventos que van a ayudar a que el barco realmente no tenga vibración. Aquí he tomado una imagen también que me pareció interesante del Caterpillar. En ese se puede ver un sistema de propulsión y claramente en la parte inferior se puede notar que una base de máquina, a propósito le he puesto en rojo una serie de aberturas, que lógicamente estas aberturas debemos entender de que solamente disminuyen considerablemente la rigidez de la base. Por tanto, hace que esta base sea muy susceptible de efectos resonantes. Lo mismo ocurre aquí. Si nosotros no tenemos en cuenta la transmisión de todas las vibraciones de la combustión hacia la estructura, vamos a tener que las vibraciones se van extendiendo en cada explosión que tiene el motor hacia arriba. Y todo esto lo revisamos siempre en estos niveles de severidad. Lo que puede presentarse en un inicio ruido, después se puede presentar vibración, después se va a presentar fisuras y por último en la fatiga hasta llegar a la fractura. Entonces aquí hay una lista enorme de problemas que hemos encontrado y procurando dar las mejores soluciones, tanto en sistemas de hélices de paso controlable, en sistemas de hélices fijas. Hemos encontrado también problemas en vibraciones generadas por los mismos motores propulsores. Hemos encontrado acá cuando tenemos coincidencias también generadas entre motores y reductores, aquí efectos de base. Bueno, la lista es enorme que nosotros hemos podido resolver. Acá, tanto en vibraciones y ruido, falta de rigidez de la estructura, rigideces, que son problemas netamente técnicos que en cualquier momento podemos conversar en detalle, que no es justamente el caso de esta presentación tan académica. Y aquí tenemos los criterios de mérito que se ha resumido para tratar de tener una orientación y unas regulaciones que nos permitan estar acorde realmente con un ambiente confiable técnicamente. Claro, para nosotros las limitaciones que hemos encontrado son en los claros de las hélices, que las regulaciones, por ejemplo, no incluyen la astilla muerta que puede tener la gambota, el ángulo de salida en los extremos cercanos de la hélice, análisis de la cercanía de la superestructura en popa, excepto las recomendaciones acertadas que da la clasificadora EL. Adicionalmente tenemos acá que excluye en los diseños de conos de hélices híbridas, ajuste de las chavetas, compatibilidad de los materiales con los chaveteros, longitudes de los conos, la estanqueidad del acople. En el tren propulsor, por ejemplo, nos falta estandarizar la longitud de los ejes, distancia entre los descansos, distancias en voladizos, distancia entre descansos, uso de reductores acoplados directos o remotamente. Entonces, aquí adicionalmente hemos visto en bases estructurales, por ejemplo, el exceso de aberturas en políneas o aberturas a discreción, el ancho de los soportes para los diferentes tipos de bases. En el escantillonado de la estructura, por ejemplo, tenemos las regulaciones para bases de motores acoplados directa o indirectamente, o polines que están muy cercanos a tanques. Acá, longitudes de eje. Bueno, la lista de actividades por desarrollarse o por estandarizarse es gigante. Sin embargo, nosotros aquí nos hemos permitido citar cuáles pueden ser unas aplicaciones que esto, por ejemplo, ya las propone Barcila y otros acertados astilleros, en el cual se puede tener un timón, por ejemplo, que esté libre de ese flujo directo de la hélice
y permite también su perfil hidrodinámico mejorar el empuje de la embarcación. Acá tenemos otras ideas que han salido y que también la Barcila lo está ofreciendo, que es homogenizadores de estela. Y todo esto realmente, ¿qué es lo que se puede hacer en definitiva para cómo se podría mejorar en los diseños, cumpliendo regulaciones al diseñar, por ejemplo, estructuras de embarcaciones con arbotantes, codastes, bases de motores que eviten resonancia con el sistema, líneas de propulsión, seleccionar adecuadamente los componentes del sistema de propulsión, usar procedimientos de instalación y alineamientos aprobados. Eso es lo que les tenía realmente como una pequeña contribución para este panel tan importante y muy acertado. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, a voluntad. Muchísimas gracias, Franklin. Y para terminar el panel, le vamos a dar la palabra a Germán Aguirrezabala, de Uruguay. Es ingeniero naval, graduado en la Universidad de la República y gerente general de Chacos Industrias Navales, astillero en el cual comenzó a trabajar siendo estudiante en 1990. Germán. Muchas gracias. Primero quería comenzar por agradecer a Sandra y a Miguel la oportunidad de estar aquí y les pido a ambos que los abrazos que con cariño les dice los transmitan a todo el equipo que ha hecho posible EINAVAL y la tarea cotidiana de ABIN. De mi parte les prometo que voy a llevar los que ellos me dieron a Uruguay y mantener ese lazo que nos une a ambos países. Bueno, muy bien, estos son unos apuntes relativos a la filosofía en estos tiempos de cambio. El tema de la filosofía está mucho más cercano de lo que nosotros suponemos. Estos 4 remolcadores representan los 4 conceptos fundamentales de la filosofía clásica, pero no están alejados de lo que es la actividad cotidiana nuestra. El ser, el conocer, la ética y la política. Estos remolcadores a veces, como vemos en la actividad portuaria, pueden tirar todos para el mismo lado y otras veces no están así. Y no quiere decir que una u otra estén mal o bien, sino que depende de las circunstancias. Recurrimos a estos 4 remolcadores cuando tenemos que encarar un proyecto, cuando tenemos que salir de un puerto seguro y cuando tenemos problemas queremos llegar a ese puerto seguro. No son conceptos tan ajenos a nuestra actividad diaria. El ser, por ejemplo, que parece algo tan abstracto, ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿y este tipo quién se cree que es? Estamos viendo qué es el ser. O cómo caramba hago para conocer este detalle que necesito para mi trabajo. Es el conocer. O esta persona no tiene códigos. Ahí estamos hablando de ética. O quién me decís que te dijo eso, estamos hablando de política. Estas son todas cosas que diariamente nosotros convivimos. En el ser de la industria naval, y para referirnos a este panel, que se refiere justamente a los cambios, necesitamos un marco que nos permita saber cuándo es que estamos cambiando y cómo estamos cambiando y si estamos cambiando. Vamos a apuntar a qué es lo real, a qué es aquello en lo cual espontáneamente todos nosotros estamos de acuerdo que es nuestra industria naval. Transportar es necesario, y me refiero en general a actividades como pueden ser la pesca, que pesca y necesita transportar ese producto a un puerto como el de Mar del Plata. El barco hoy es el medio más económico y limpio para hacer esas tareas, y no hay un sustituto equivalente ni siquiera a largo plazo. El buque es un bien complejo, es decir, la información que aporta cada una de sus partes por separado no es suficiente para entender al barco como un todo. Y eso hace que sea una industria parcialmente robotizable. Jamás la industria, nuestra industria, va a ser 100% robotizable. La industria de la construcción va a tener un gran porcentaje. La industria de las reparaciones, un porcentaje muchísimo menor. Muchísimo menor. Por lo tanto, una buena noticia para todos quienes vivimos de la industria naval es que la industria naval tiene muchísimos años por delante y los seres humanos vamos a estar allí por muchísimos años.
Otro aspecto de la industria naval es este que vemos aquí. Decía Machado y Serrat en su ocasión que caminante no hay camino, solo hay estelas en la mar. Acá vemos un buque que se desplaza y lo que podemos observar, y ustedes lo habrán comprobado en la actividad profesional diaria, es que el mismo medio que mantiene a flote este buque es el que se opone a su avance. Y eso es lo que nos sucede a nosotros como actividad naval, por ejemplo, en el ámbito de las finanzas y en el ámbito de las circunstancias y de las coyunturas que Domingo describía desde el ángulo de las cámaras empresariales. Pero tanto nosotros como los bancos y los gobiernos que nos financian deben tener en cuenta esto, que el mismo medio que nos mantiene a flote es el medio que se opone a nuestra resistencia. Es decir, no podemos dejar de permanecer en este medio, que es el que nos convoca y el que nos hace el ser de nuestra industria, y sí tenemos que superar día a día y coyuntura a coyuntura eso que se opone a nuestro avance. También vemos que esta embarcación se mueve en un medio que a su vez se mueve. Quienes hayan leído las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne recordarán que el lema del capitán Nemo era mobilis in mobili, lo que se mueve en un medio que se mueve. Ahora, ese medio que se mueve puede ser una avalancha, como ocurre con las empresas que trabajan en el ámbito tecnológico, o puede ser un glaciar. Quizás nosotros nos vamos moviendo muy lentamente y no nos damos cuenta. Eso es algo a lo cual quienes nos dedicamos a esta industria siempre tenemos que estar atentos. Y también tenemos que vernos, así como vemos los buques que reparamos. ¿Cuántas veces al buque le hemos cambiado partes y sigue manteniendo su identidad? Lo mismo pasa con nuestra industria cambia, hablamos de 4.0, pero el buque y nuestra actividad, si la analizamos en su esencia, sigue siendo la misma. No hemos perdido nuestra identidad. Pasamos ahora al conocer. Conocer es hacernos amigos del mundo. Y si bien nuestra industria no cambia, lo que cambia es la forma en que cada uno de los actores, los astilleros en particular, y todos los actores, conocen esa industria. Y yo creo que la experiencia nos muestra que para conocer debemos ser curiosos, escépticos y creativos. Cuando decimos escépticos, me refiero a lo opuesto a lo dogmático, a lo que damos como que ya no hay que discutir. En cuanto a lo curioso, es lo que se opone al entrometido. Tenemos que saber, pero no saber más allá de lo que es necesario. Y creativos en el sentido de que no debemos ser rutinarios. En cuanto a lo escéptico, tenemos que diferenciar, a veces hablamos de datos, de información y de conocimiento como si fueran lo mismo. Veamos acá, por ejemplo, la medición de un espesor mediante ultrasonido. Un dato es simplemente una característica. Se mide y da 6 milímetros. El dato siempre es verdadero. Ahora, la información es cuando sumamos un conjunto de características. Ahí podemos decir que la medición dio 6 milímetros, pero que el espesor original era de 6,4. Ahora sí, al tener una información, es decir, dos datos correlacionados, eso puede ser falso, puede ser equivocado. Y el conocimiento es aquello que, siendo explícito como una noticia, que puede demorar pocas horas en elaborarse, o una receta, o un procedimiento, y puede ser implícito, como lo es un oficio. Un oficio, cualquiera de los oficios, acá hay mucha gente de CPI, trabajadores, ingenieros. ¿Cuánto tiempo cuesta llegar a tener un dominio de ese oficio? Se ha calculado que son prácticamente 10.000 horas que nos lleva tener un conocimiento profundo de nuestro oficio. ¿Y este conocimiento para qué lo usamos? Para darle un contexto a la información y así poder predecir y tomar decisiones. Entonces, cuando vemos los 6 milímetros como dato, o los 6,4 y 6 milímetros como información, podemos decir probablemente esta sea una información verdadera. ¿Por qué? Porque el barco es nuevo y es razonable que tenga
un espesor parecido al original. O probablemente esta información sea falsa porque este barco es muy viejo o quien mide no es confiable. Pero siempre debemos guiarnos por esa palabra, probablemente. A veces nos engañamos a nosotros mismos y nos guiamos por lo que es posible y no por lo que es probable. Siempre deberíamos guiarnos por lo que es probable. Lo que es posible a veces surge más de nuestros miedos que de la realidad en la cual vivimos. Para ser curiosos usamos preguntas como imanes conceptuales. Es lo que hacemos cuando googleamos algo. La cosa está en tener una base de datos, un big data al cual recurrir. Por ejemplo, nuestro astillero, allá por el año 99, en una situación en la cual no era posible dar un aumento salarial que nosotros queríamos darle a nuestros trabajadores, lo buscamos por el lado de la productividad. Y es muy difícil en una industria tan variable como la de las reparaciones navales encontrar un sistema de productividad que sea justo para ambas partes. Entonces buscamos en el Big Data que teníamos dentro de nuestra propia empresa toda la información, cuántas horas hombres llevaba retirar y colocar un eje portahélice, lo asociamos muy livianamente, si se quiere, a la eslora del barco. No es tan así, pero hicimos todo un gran esfuerzo que eso nos permitió, junto a los trabajadores, ir desarrollando especialmente en algunas áreas mejoras en la productividad. Después todo eso muchas veces pasa a ser una costumbre y no un incentivo para seguir aumentando la productividad. Entonces buscamos otro esquema, y el esquema que hoy tenemos elaborado es un esquema basado en la facturación que compartimos con nuestro sindicato cada 2 meses y la cantidad de horas hombre que produce la empresa, ya sea para trabajos internos o externos. Entonces, allí es que como empresa, como trabajadores de la empresa, que lo somos todos nosotros, podemos saltar más alto si la facturación es mayor o si las horas hombre son menores. Y la barrera, que representaría los costos, aumenta cuando, o mejor dicho, baja, se hace más fácil de saltar cuando la inflación baja y se hace más baja también cuando la relación entre el peso uruguayo y el dólar es más favorable. Otra cosa respecto al conocimiento es esto que dice acá, es ¿qué saben los aldeanos de sí mismos si lo único que conocen es su aldea? Para eso están estos encuentros, como Einaval, en lo cual gente de distintas vertientes de la misma industria, de distintos países, con distintas experiencias, podemos reunirnos y conversar. Entonces salimos de nuestra aldea y nos cultivamos. Otra forma también es la de polinizar, la de visitar otros astilleros, la de conocer a otros profesionales, incluso otras industrias que pueden ser parecidas a las nuestras. En el caso del Grupo Chacos, el dueño de la empresa, el capitán Chacos, tiene más de 100 buques, muchos de ellos de bandera griega, y nosotros como una pequeña parte de ese grupo aprovechamos, nuestros ingenieros van como superintendentes o como asistentes de superintendentes a las reparaciones de los buques del grupo y aprendemos de otros astilleros, de Singapur, de Portugal y del mundo entero. Y de esa manera polinizamos y siempre aprendemos algo nuevo. Otra cosa es lo que usan los servicios secretos. Uno se imagina a los espías entrando a buscar algún archivo. Hoy en día el 80% de lo que hacen esas agencias es utilizar el Open Source Intelligence, que es lo que tenemos al alcance de nuestras manos con Internet. Por ejemplo, Marine Traffic nos dice si ese cliente que nos pide la cotización realmente está en nuestra área o no está. O Google Earth, si queremos saber acerca de la historia de un dique flotante, podemos ubicarlo donde está, en China, y haciendo pasar el tiempo hacia atrás, podemos ver en todos los últimos años cómo evolucionó esa construcción. Eso está al alcance de nuestras manos hoy. Para ser creativos, nos conviene sobreinterpretar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando vemos una navaja suiza, ya sabemos que esta navaja esconde una sorpresa, múltiples herramientas. Pero muchas veces, hasta en las personas, en nuestros colaboradores o en las cosas que nos toca utilizar, no vemos lo que esa cosa puede hacer, además de lo que es obvio. Por ejemplo, en nuestro caso,
hoy lo conversábamos con unos colegas, nuestra empresa tiene un dique flotante construido en Alemania, allá por 1954, que fue diseñado para subir un solo barco. Un solo barco. En la mentalidad alemana, el dique solamente podía servir para eso. Sin embargo, nuestro mercado demanda que en la época de zafra de los pesqueros podamos subir 5, 6, 7, 8 y hasta 9 buques simultáneamente. Entonces, ver cada uno de ustedes en sus propias empresas, los propios contratistas, ver esa otra cosa que pueden hacer y no lo que es obvio que hacen. También para conocer de forma creativa podemos cambiar el canal por el cual vemos la realidad o profundizar ese canal. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha resultado útil, no para ver las cosas algo nuevo, sino para verlo de una manera distinta. Son los mapas de retorno. Nuestra actividad en la industria de las reparaciones navales es muy caótica. En las gráficas de nuestras empresas vemos, los hombres suben y bajan, y nuestras facturaciones suben y bajan. Pero si graficamos, por ejemplo, la característica C en el instante T+1 respecto a esa misma característica en el instante T, podemos observar que se forman ciertos ciclos y podemos aprender mucho de nosotros mismos viéndonos de otra manera que la gráfica tradicional no nos lo aporta de primera vez. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir estos atractores? Nos pueden enseñar qué fuerzas hay y vernos en un ciclo histórico cómo pasamos de un cierto atractor a otro y asociarlo a un cambio tecnológico, a un cambio en la financiación, a un cambio en la relación con los trabajadores. Es como una especie de maelstrom que nos fuerza a hacer cosas que nosotros mismos nos conocemos. Y de esta manera podemos aprender de nuestra realidad de otra manera, mirándola con otros ojos. Llegamos al capítulo de la ética, que como dice allí, lo leí el otro día en un libro y me parece que es la mejor definición, es cómo hacemos para vivir una buena vida buena. Es decir, una buena vida que sea feliz, que seamos felices. Y una vida buena que sea benefactora, que le hagamos bien, nos hagamos bien a nosotros y a los demás. En ese sentido podemos aplicar dos consejos. Para una buena vida, decía el filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira, que no hay que gustar de la disciplina, pero hay que ser capaz de disciplina. Y allí donde dice disciplina vamos a hablar de eficiencia, de excelencia. Quizás no está bueno ser fanáticos de la disciplina, de la eficiencia, de la excelencia, pero sí, indispensablemente debemos ser capaces de ello. Y en cuanto a una vida feliz, decía Epicuro que no debemos aparentar que hacemos filosofía, sino hacerla de verdad, porque no necesitamos una salud aparente, sino una salud de verdad. Y cuando hablamos de salud, hablamos de la seguridad de nuestros astilleros, de la calidad del medio ambiente, de la responsabilidad social. Ahora, si aún así queremos pecar, deberíamos seguir el consejo del almirante Rickover, que fue el padre de los submarinos nucleares estadounidenses, y él nos aconsejaba que si vamos a pecar, pequemos contra Dios y no contra la burocracia, porque la burocracia no nos va a perdonar. Hay un cuento de un monje que quiso meditar y se aisló en el medio de un lago, en el Asia, cerró sus ojos y se quedó allí en el medio del lago meditando hasta que sintió el golpe de otro bote que impactaba sobre el suyo. Con los ojos aún cerrados, ya se imaginaba quién era el hijo de Buda que había golpeado su bote en ese momento tan trascendental. Cuando abrió los ojos vio que en realidad era un bote vacío. Nadie lo conducía, nadie había cometido un error, ni lo había agredido. Y se dio cuenta que el enojo en realidad no estaba en el otro bote, sino que estaba dentro de él. Muchas veces en política, es el último capítulo que nos queda de estos 4 remolcadores, ignoramos los factores externos en la conducta de los demás. Lo vemos cuando manejamos. Cuando hacemos una mala maniobra con nuestro auto, nos justificamos, sí, lo hice porque estaba obligado a hacerlo. Las circunstancias me llevaron a hacerlo. Pero cuando lo hace otro que nos encierra, nos acordamos de toda su familia, porque él lo hace porque es malo, no porque fue obligado por otras circunstancias. Y cuando
pasamos esa barrera en lo interno de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, llegamos a un estado de placer al trabajar, porque sabemos que si nos peleamos por cuestiones del trabajo y no por otras cosas personales. Y entonces podemos decir con orgullo que nuestras ideas son mejores que las mías. Pero también hacemos política hacia afuera para provocar cambios. Y en eso también nuestros barcos nos enseñan. Todos sabemos que el timón ocupa un muy pequeño porcentaje del área del buque. Sin embargo, y más aún aquellos timones que tienen el flap comienza a girar, produce un giro en el timón y el timón puede hacer girar un buque tan grande como los portacontenedores de Maersk. Entonces, organizaciones como ABIN y la actividad de cada uno de nosotros por separado, debemos concentrarnos en ser el flap que mueva el timón del gobierno, que después pueda mover a todo nuestro país. Y no tenemos que olvidarnos que los timones también necesitan de sus dos bandas, babor y estribor, para generar el efecto hidrodinámico deseado. Babor y estribor son izquierda y derecha, son empresa y sindicato, es gobierno y el Estado y lo privado. Y en eso, la verdad, deseo de corazón que Argentina encuentre, y seguramente lo van a hacer porque es un país rico, no solo materialmente, sino moralmente, encuentren cómo usar estos timones para salir adelante. Y terminamos con un monólogo famoso, el de Shakespeare en Hamlet, que resume estos 4 remolcadores. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Soportar los golpes y los dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas en contra de un mar de problemas y al enfrentarlos, terminar con ellos? Muchas gracias a todos. Agradecer nuevamente a Sandra por esta oportunidad que le da a la Agencia Argentina de Inversiones y muchas gracias a cada uno de las 4 personas que estuvieron en este panel. Y Pablo, todo tuyo. Muchísimas gracias.